Buenas tardes a toda la gente que está conectando aquí en Tucac TV Internacional y para mí es un placer poder presentar a dos grandes amigos y dos grandes comunicólogos también, como es primeramente a Silvia Carvajal Pinal. ¿Cómo estás, Silvia? Bendecida, mi hermano, y contenta de estar aquí, triste por las cosas y las situaciones que estamos viviendo, pero gracias a Dios aquí estamos. Bueno, también tenemos la bendición de poder tener aquí a nuestro gran amigo y también teólogo, historiador también, eh, Moisés Resnick. Moisés, bendiciones. Muchas gracias por la invitación, gracias por hacerme parte de tu CAC y bueno, estamos aquí para servirles y darnos un poquito de claridad de lo que está sucediendo en Medio Oriente en esta situación tan compleja y a veces tan confusa, ¿no? Con la información que estamos recibiendo. Sí, tienes razón. Bueno, este programa está hecho para informar a toda la gente que de alguna manera tiene preferencia en este canal y que lo podamos compartir. Moisés, ¿por qué crees que desde la historia universal vemos como el país de Israel mucha gente lo ha querido destruir y por qué? Hay dos razones, hay una razón espiritual y una razón histórica, ¿no? Vamos, si quieren, vamos primero a la parte histórica, que creo que es a veces la más, inclusive más fácil de entender, pero también muy fácil de confundir. En la parte histórica vamos a regresar desde hace mucho tiempo. Eh, la parte del territorio que Dios le promete a Abraham es inclusive desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, o sea, ocuparía parte de Irán e Irak hasta ahorita, que nunca se ha cumplido esa parte si no tomamos a la parte árabe como parte de la descendencia, sino a la parte solo de los hijos de Abraham, de Isaac y de Israel o de Jacob. Y nunca se ha cumplido esa parte si no tomamos a la parte de los hijos de Ismael, ¿ok? Y Dios le promete esa tierra al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacobo, que Jacobo se convierte en Israel, y esa tierra es la tierra prometida para siempre. Ahí va a nacer el Mesías en la ciudad de Betlehem, de Belén, erróneamente llamada Belén, pero es Betlehem, la casa de pan. Ahí va a regresar el Mesías en Jerusalén y ahí va a estar su pueblo elegido, en la parte física del pueblo elegido, no la parte espiritual. La parte espiritual estamos en todos lados. Y obviamente, como sabe el enemigo que ahí va a regresar el Mesías, hay una clara ataque a la tierra de Israel. Y vamos a regresar desde el principio. Dios le promete a Abraham, a Isaac y Jacob. Después se van por una gran hambruna a Egipto. De Egipto regresan ahí en el famoso éxodo de Egipto. La nación de Israel nace en Egipto en la esclavitud. De 70 personas regresan 2 millones de personas a Israel y ahí nace el Israel y quitan a los cananeos, los filisteos van a ser importantes para esta conversación, los seteos, los jebuseos y a todos los feos, ¿verdad? Y ahí conquistan y finalmente el Israel se une con el rey David, une los reinos del norte y los reinos del sur, los une con el rey David y después del hijo de Salomón el adulterio del rey Salomón y, y por unirse con pueblos paganos, se separa con su hijo Jeroboam los reinos del norte y del sur. Los reinos del norte en el año 722 son cautivos a Siria y ahí desaparecen las 10 tribus del norte de Israel. Asiria lo que hace es los asimila a su cultura y se lleva a los grandes líderes, quedando solo en el sur Judá, Benjamín y una parte levita. Por eso el término cambia de Israel a Judá y de ahí sale el término judío. Para el año 586 se destruye el primer templo y en el primer templo se llevan cautivos a Babilonia y solo algún remanente regresa después de 70 años como profetizado por el profeta Jeremías y regresan a reconstruir en la Biblia está narrado por Esdras y Nehemías la reconstrucción del segundo templo, que después el que lo hace muy
muy bonito y hermoso, es Herodes el Grande. Herodes el Grande hace el segundo templo, lo hace súper bonito, de hecho, lo único que queda, que es una de las paredes externas, que se conoce como el Muro de los Lamentos, lo hace Herodes el Grande, y de ahí se destruye por los romanos en el año 70, 40 años aproximadamente después de la crucifixión de Yeshua de Jesús. De ahí se dispersan los judíos para el año 135, después de las revueltas judías, después de la revolución de Bar Kokhba, se queda totalmente destruido Israel, y estoy escuchando, creo que tu audio un poquito, Luis, perdón. Gracias. Y de ahí expulsan a todos los judíos de Israel. Los romanos, y aquí empieza el rollo, los romanos conquistan Israel y le cambian el nombre de Palestina o Filistea, ¿no? En hebreo, Filistea es Plishtia, por eso los filisteos se llaman Plishtim, de ahí viene con P de Palestina. Ahora, el pueblo palestino hubiera sido el pueblo filisteo, nada más que el pueblo filisteo fue literalmente exterminado, ¿no? Fueron los que conquistaron a Sansón, le sacaron los ojos, nada diferente a lo que están haciendo ahorita, ¿no? Y súper sanguinarios, pero fueron expulsados. Y durante muchos años esa tierra fue conquistada por muchas culturas, los otomanos, las cruzadas, Turcos. hasta llegar hasta los ingleses, ¿no? Hasta llegar los ingleses en 1900, porque era un paso importante entre Oriente y África y Europa. Es un estado, es una parte estratégica del comercio, ¿no? Es la famosa Vía Maris. Y bueno, pero del año 70 o 135 hasta el año 1800, siempre había una comunidad importante de árabes, había árabes cristianos, no coptos, y había árabes musulmanes. Recuerdo y aclaro, muy importante entender esto, que en la religión musulmana nace en el año 570 después de Cristo. O sea, los musulmanes o los descendientes de Ismael, los árabes, eran paganos politeístas. Esto es muy importante entender esto. Hasta el año 570 después de Cristo. En el año 570 después de Cristo, el profeta Mahoma recibe la revelación supuestamente de Alá, aclarando que Alá no es el mismo que Jehová. Alá era el dios de la luna. Por eso siempre tienen la media luna y el cuarto de luna todos los árabes. Esto es muy importante entenderlo. Eran politeístas y Mahoma decide que Alá va a ser el Dios. Por eso dices ojalá, ¿no? Quiera Alá, que está pésimo decir como cristiano ojalá, porque dices quiera Alá en lugar de decir quiera Jehová. Le estás pidiendo a otro Dios. Alá no es lo mismo que Jehová, porque Ismael no siguió al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy importante entender esto. Para el año 570 nace la religión musulmana, ¿ok? Y musulmana no es lo mismo que Islam. Musulmana es la religión, pero Islam es el estado político de la religión musulmana que quiere conquistar a los países. Y del Islam nace la guerra santa conocida como yihad. Y el yihad es la guerra santa donde yo te puedo matar por ser infiel, te puedo violar, te puedo descuartizar, porque Dios me manda a matar a los infieles, que es el yihad. Y son terroristas, que de ahí viene Hamas. Ya me fui muy rápido como calcetín, pero así soy yo, ¿verdad? Y entonces, entendiendo eso, del año 135 al año 1800 hay árabes, hay algunos musulmanes que llegan ahí, especialmente después de Saladín el Grande en el Imperio Otomano. Las guerras, las cruzadas recuperan de los mamelucos todos los lugares sagrados, y ahí ponen iglesias católicas. Si tú vas a Israel hoy, vas a ver muchas iglesias católicas en muchos de los lugares santos, sobre todo de la historia de Jesús, que no sabemos si son los lugares exactos, pero bueno, ahí están. Y después los musulmanes, ¿no? Ya después, con Saladín el Grande, los otomanos reconquistan, sacando a los cristianos y matando también a los cristianos
fuera de ahí, conquistando ahí, pero no desarrollan el país. Y esto es importante entenderlo. Por lo tanto, Mark Twain escribe que era un desierto total, lleno de pantanos, Jerusalén estaba desolada, que era la ciudad más grande, un poquito en Haifa y un poquito en Tel Aviv, y estaba desolado ese lugar. En el año 1890 empieza a haber algo que se llama el movimiento sionista, que ya el movimiento sionista estaba desde siempre, pero ya como congreso sionista dirigido por Teodoro Herzl, que es el padre del sionismo, para hacer regresar a los judíos a la tierra prometida. Las Naciones Unidas y otros les proponen Uganda, les dicen, toma Uganda, pero muy interesante, en 1895, en el Congreso de Basilea, del Congreso Sionista de Basilea, le proponen a Uganda, y fíjate qué interesante, ¿no? Dirías, oye, como judío estás pidiendo chichi y no quieres que te demos la tierra, quieres a fuerzas esa, y les dan Uganda, y los judíos dicen, no te puedo aceptar Uganda, te tengo que aceptar Israel, porque Dios nos prometió Israel. Interesante, es sin tierra. No había pasado la Primera Guerra Mundial, pero estaban empezando a pasar los pogroms, estaban matando a judíos en Polonia, estaban matando judíos en Rusia y también estaban matando judíos en los países árabes, en Siria, Líbano, Yemen, donde había una presencia muy importante de judíos, pero a través de la religión musulmana empiezan a exterminar a los judíos de los países árabes que llegan a América y llegan a otros lados. En 1895 se propone en Basilea que se les dé Uganda, los judíos dicen que no, y en 1917, que ya está conquistada después de la Primera Guerra Mundial, la parte de Palestina, la conquista Inglaterra. Esto es importante entenderlo. No era Palestina, o sea, sí era Palestina en nombre, pero era un territorio inglés. Era un territorio inglés. Y después el movimiento sionista empieza a decir a todos los judíos que regresen a vivir a Israel, donde siempre hubo aproximadamente, lo mínimo que hubo eran 35,000 judíos de presencia ahí en estos años, y empiezan a haber 135,000, 400,000, 560,000, hasta llegar a 600,000 judíos antes de la partición. Mientras tanto, había aproximadamente otros 600,000 árabes. Esos árabes no eran necesariamente palestinos, o eran jordanos, o libaneses, o sirios, o egipcios, porque no decía que eran palestinos. En 1947, y aquí voy a permitir que me dejes compartir pantalla, necesito que me dejes compartir pantalla, por favor. El 29 de noviembre de 1947, después del Holocausto, donde se asesinan a No, déjame a mí compartir pantalla, hazme host. Me dejas, estás compartiendo tu pantalla. Gracias. Dame a mi derecha y de ahí me va a hacer host. Si me dejas. Ok. No te preocupes. Y mientras yo sigo hablando. Y entonces, en 1945, la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, se matan a 6 millones de judíos. Y el 29 de noviembre de 1946 se hace la votación para regresar al Estado de Israel. En 1917, la declaración Balfour, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, dice que se regresen y empieza a haber una migración masiva, otra vez, valga de redundancia, de regreso de los judíos de todo el mundo a Israel. Y empieza a crecer la población drásticamente a partir de 1890 hasta 1947, y había toda una ley de cómo poder hacer esos asentamientos. Tenían que hacer una torre y tenían que meter una casa de campaña, y entonces generaban esos asentamientos, entre comillas, ilegales, pero permitidos por Inglaterra. Y los árabes no tenían nada. Los árabes, muy importante entender esto, empiezan a vender su territorio. Háganme caso a esto. Los árabes que vivían ahí dicen, yo te vendo el territorio porque es un desierto, yo no lo quiero, y los judíos empiezan a comprar. Claro, ¿todos los territorios fueron comprados? No, hay que también ser ciertos de eso. Entonces, se empieza a hacer una migración masiva permitida por Inglaterra, se empiezan a comprar los territorios árabes, y en 1947, el 29 de noviembre, se declara la partición. Y ahorita, si me dejas compartir la pantalla, vamos a ver el mapa. Sí, y en la partición... Mira, creo que ya te dejé. Lo que pasa es que... A ver, no me deja. No te deja.
no, no tengo así como más bien no le sé ahorita y Mira, no si tengo, vas a, vete a participantes, va a sí. aparecer mi nombre, van a ver 3 puntitos y ahí dices Ah, hacerme host. perfecto. Mira, ahorita que me vaya así para compartir la pantalla, quisiera yo invitar a Silvia, que si quieres preguntarle algo a Moy, y yo quiero invitarlos a ustedes a que, mira, esto no se va a acabar en media hora. Esto, yo te invito, Moisés, que si tú tienes tiempo, vayamos haciendo un programa cada semana, o no sé qué día, Silvia, para poderles, que sea un vínculo para conocer, porque esto lo que está hablando Moisés está dando cosas interesantes. Una, la historia de cómo se funda Israel, que nosotros ya sabemos que Dios les dio, desde la parte espiritual Dios les dio esa parte, pero él está viendo cómo va manejando la cosa natural. Por otro lado, dice el enemigo. Hay dos cosas muy importantes, ¿no? Porque mucha gente no sabe quién es el enemigo. Y quisiera que tú le preguntaras algo a Moy mientras que yo le comparto la pantalla. No, yo quiero compartir Creo pantalla. que Sí, sí. Déjame ahí sí. compartir pantalla. No, sí, sí, tú. ¿Qué quieres preguntarle algo, Silvia? Bueno, en realidad, más que preguntarle, quería hacerle comentario de que realmente Israel, desde el tiempo de Abraham, nunca se apropió de un territorio sin comprarlo. Él, Él inclusive, compró Macpela, le claro. regalaban la cueva de Macpela, que es donde están enterrados las patriarcas y las matriarcas, ¿verdad? Entonces, vemos que desde entonces Israel más que apropiarse, lo compra. Y eso ha pasado en la tierra de Israel. Han comprado los territorios de alguna de las maneras. No es que llegaron, invadieron, no, han comprado, como decía Moisés, la parte que los árabes no les interesa y quieren vender, ¿no? Entonces es importante conocer que el territorio se ha ido expandiendo y también se ha reducido porque a veces se ha querido cambiar territorio por paz, que desafortunadamente no se han respetado Correcto, ese correcto. tipo de tratados, ¿no? A ver. Ah, ya puedo. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Ok, buenísimo, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla porque creo que esto nos va a dar mucha luz, ¿ok? Entonces, lo que dice Silvia es cierto, se compró todo el terreno, David compró el terreno para hacer también el templo, o sea, no se regaló nada, se compraron legalmente el terreno, Macpela, la tumba también la compró Abraham, pero bueno, aquí está muy claro, voy a mover esto aquí, déjame aquí. Aquí puedes ver la partición, ¿no? De 1947. Creo que esta no era la que quería. Ahí está. Quiero ver este aquí, pero no me está saliendo. A ver, ahí está. No sé si lo pueden ver ahí. Ahí está. ¿Ok? Y esto es muy importante, porque al final de cuentas, aquí se ve aquí voy a subir. Aquí se ve, y esto es Transjordania, esto es Siria, esto es Líbano y esto es Egipto. Y dice, plan de partición, dice Estado israelí, estados árabes. O sea, eran parte de Jordania, lo amarillo y verde, ¿ok? Esto era parte de Egipto, esto era parte de Jordania y esto era parte de Líbano y Siria, ¿ok? Súper importante. Entonces, al final de cuentas, esa partición fue la que se dio. ¿Cómo se dio? Dependiendo de la población. Entendiendo, no cabe quitar también la realidad, uy, que se va a acabar en 10 minutos, dice esto. Bueno, que la realidad es que al final de cuentas se partió. Y en 14 de mayo de 1948, todos esos países, Líbano, Jordania, Siria y Egipto, atacaron a Israel. Creo que me hacen falta algunos, no sé si entraron otros más, Arabia Saudita, no me acuerdo quién más entraron. Pero ellos atacaron, todos sus vecinos. Y milagrosamente ganó población, digo, ganó territorio. Y ahí fue Coro cuando fueron desplazados. Ahora, déjame decirte algo muy importante.
Los mismos árabes dijeron, salte de tus ciudades porque te las vamos a regresar con todo y la casa de los judíos. Ellos mismos dijeron eso. Entonces, muchos se desplazaron y sí, aclaro, sí hubo un desplazamiento entre 170,000, los menos números son 170,000, hasta 300,000 desplazados, aclaro, sí hubo desplazados. Pero muchos fueron desplazados por los mismos árabes que dijeron, salte de ahí, vamos a bombardear y después te regresamos la casa. Pero milagrosamente Dios cubrió a Israel y ganaron la guerra de 1948. ¿Ok? Y entonces quedó así el mapa, mira, y así queda el mapa. De 1949 a 1967. ¿Ok? Y esto es importante. Aquí queda Gaza, que era parte de Egipto, y esto era parte de Jordania. ¿Ok? Esta parte del Líbano y de Siria nunca la reclamaron porque ya no les importaba. ¿Ok? Y entonces, en 1947 o 48, los judíos le dicen a los árabes, ¿te quieres quedar aquí? Entonces te vas a volver israelí y tendrás un pasaporte israelí, pon atención, y vas a ser un árabe israelí con religión musulmana si quieres. Pon atención a esto. De aproximadamente 300,000 árabes se quedaron, ¿no? Insisto, los números varían entre 160,000 a 300,000 porque la partición fue unos se huyeron, otros no. Y hoy son 2 millones de árabes. 2 millones de árabes con pasaporte israelí que votan, que son parte del gobierno. Hay de los 120 lugares del Senado, hay 13 asientos árabes, de partidos árabes. Hay doctores, hay maestros, van al ejército algunos de ellos y viven felizmente como Israel. Y entonces esos son árabes israelíes. El problema fue que en 1967, en la Guerra de los 6 días, y ahí es donde se mueve todo, en 1967, cuando saben Israel que los van aclaro que ninguna guerra le empezó a Israel, excepto la guerra de 1982 en Líbano, ¿ok? Que atacó primero. Entonces ha permitido que ataquen primero para poder contraatacar. Y en la guerra de los 6 días, que saben que van a atacar y la inteligencia descubre que los van a atacar, en una guerra milagrosa que es la famosa guerra de los 6 días, ahí es entonces donde recuperan, ahora sí, del territorio que tú ves acá. Pon atención. Se oye ahí algunos ruidos, perdón. Y entonces ahí se ve ahora en gris. ¿Sí? Y entonces ahí es donde Gaza y recupera Sinaí. En 1956, en la guerra de Egipto, recuperan Sinaí, pero se lo regresan en la paz a Egipto. Regresan toda la península del Sinaí a Egipto. Han regresado varias veces territorio y no se ha, ¿cómo se dice? Respetado el acuerdo. Y recuperan los altos del Golán y esta parte del norte. ¿Ok? En 1982 se le regresa esta parte al Líbano, vean, los altos del Golán no hemos podido tener paz con Siria y no se les va a regresar nunca. Y ahí es donde se recupera Jerusalén. Ahí está Jerusalén. Ahí se recupera Jerusalén en 1967. El problema de 1967, y vas a ver ahorita ya los puntitos, es que ya no le dan la opción a los árabes de volverse israelíes. Porque son muchísimos, tienen 4 esposas, 50,000 hijos, son polígamos, y entonces les dice, si asumimos los territorios, ya tenemos casi 2 millones, no, parece entonces no era 2 millones, pero no recuerdo el número exacto, pero ponle un millón, no sé. Ya tenemos muchos árabes israelíes que no necesariamente nos aman, aunque son nuestros ciudadanos, y si asumimos a los territorios que acabamos de conquistar, que son Judea y Samaria y Gaza, demográficamente se va a voltear la balanza en unos cuantos años. Súper importante entender esto. Y entonces el error de Israel es dejarlos en el limbo. Y ahí es donde nacen los palestinos. Ahí nacen los palestinos en 1967, donde los jordanos no los quieren. La famosa canción de Sunday Bloody Sunday de YouTube tiene que ver con eso, con que los palestinos quisieron regresar a Jordania y Jordania los asesinó. Los egipcios no los quieren, los libaneses no los quieren y los sirios no los quieren. Y entonces se quedan en un campamento de refugiados terriblemente. Error
de Líbano, de Siria, de Jordania, de Egipto y también de Israel, aclaro. Y ahí nace el pueblo palestino, donde nace la Organización de Liberación Palestina, liderada por Yasser Arafat, la OLP, donde se convierte y en todo este rollo. El problema es que no han querido vivir en paz, porque se les han dado los territorios, pero ellos cada vez atacan y atacan y atacan y atacan y atacan. Y te echan bombas. Y no es que te echen una bomba. Avientan 3,000, 4,000, 5,000. Ahorita, en esta guerra, de ahorita de Hamas, 8,000 cohetes y ya son cohetes de largo alcance. ¿Ok? ¿Por quién están prohibidos? Por Irán. ¿Y quién es Irán? Es el espíritu maligno de Persia con el que lidió Daniel. Por lo tanto, esto es una guerra espiritual. Exactamente, ahora. Exactamente. Y mira, oye, discúlpame Silvia, ya vamos a terminar el programa, pero yo quiero comprometerlos a ustedes a seguir dándole secuencia a esto y ya tener un programa más amplio, obviamente de 1 hora. ¿Qué opinan ustedes? Podemos seguir dándole seguimiento a esto porque es muy largo. Yo nada más quiero concluir, Moy y Silvia, diciéndole a toda la gente que nosotros desaprobamos la actuación del grupo Hamas, de lo que hizo. Por eso no podemos estar del lado de los palestinos. Es otro problema. El problema aquí que quiero enfatizar es lo que hicieron ellos. Concluyendo, Silvia y Moy, ¿cuál es su opinión respecto a lo que hicieron los Hamas? Y los que los están apoyando, claro. Bueno, yo en la parte que hemos podido ver es que Hamas es una persona terrorífica, una agrupación también, podríamos llamarle, que se ha dedicado pues a hacerle imposible la vida a Israel, ¿verdad? Si nosotros vemos que el pleito a veces es Jerusalén, es como la manzana de la discordia, llamémosle así, pero Jerusalén fue fundada por David, de acuerdo a la historia, a la Biblia, o sea, todo lo que respalda Jerusalén es una ciudad que David fue quien fundó y estamos hablando de una buena cantidad de años. De hecho, Jerusalén, su primer nombre no fue Jerusalén, sino la ciudad de David. Así que en realidad hay una evidencia de cuántos años Israel ha estado en ese territorio y no es que no hayan conquistado. México fue conquistado por los españoles y aquí vivimos una mezcla, ¿verdad?, de españoles con aztecas, mexicas, etcétera. Y en Israel la conquista pues ha sido, el territorio ha sido por Israel a través, como decíamos, yo creo de que esa tanto compra. No la conquista, sino Entonces, la recuperación de algo que fue heredado, ¿no? De parte de Dios. Claro. Queremos concluir con Moisés y yo los invito a toda la gente que primeramente ellos acepten. Vamos a darle continuidad a tu programa. Nosotros apoyamos a Israel. Moy, despídenos con tu conclusión. Pues bueno, y quiero importante entender que regresando al territorio, Israel se retira de varios asentamientos de algunas ciudades árabes, Nablus, Belén, de hecho Jericó, son ciudades árabes, donde ellos tienen su propia autonomía, pero se retira totalmente de Gaza, y esto es importante. En 2005, ningún judío vive en Gaza. Se les dio, está la autoridad palestina, tiene su propio gobierno, su propia policía, ¿y qué crees? Todo el dinero que reciben del mundo, que son como 28 mil millones de dólares, 28 mil millones de dólares, algo así, no me creas la cifra, pero algo así, 28 mil millones de dólares. Radio Tucac, desde México para todo el mundo.